La verdad ha sido de gran bendición la enseñanza de escuela dominical. Creo firmemente que Dios, que Cristo camina sobre las palabras del predicador a través de este lugar para tomar lo que es suyo. Y que confiemos en que nuevamente nuestro Señor asistirá a nuestra debilidad para mostrar su poder en los corazones. Vamos a orar a nuestro Dios y a continuar con nuestra serie de Marcos. Oremos a nuestro Dios. Señor, te alabamos, Padre, te bendecimos. Queremos exaltar tu nombre, Señor, por sobre todas las cosas. Tú nos has redimido, te has acercado a nuestros corazones, nos has atraído hacia ti de una manera amorosa, con gracia. Y Señor, no tenemos, Padre, con qué pagar tantas bendiciones, no tenemos cómo contribuir, Señor, aunque sea un poco, Padre, pero sabemos que tú harás tu obra, Padre, cuando nos ofrecemos íntegramente a nosotros mismos, queremos manifestar tu gloria a través, Señor, de lo que tú haces en cada uno de nosotros. Gracias, Padre, por cada uno de los presentes. Te queremos también pedir, Padre, por aquellos que nos puedan escuchar más allá de este lugar, Señor, que tú obres en los corazones. Ayúdanos, Padre, y que tu nombre sea glorificado en esta tarde, en esta reunión. Te alabamos, te bendecimos en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, continuamos en Marcos capítulo 13 y sé que algunos de ustedes pudieron ver que en el sermón anterior no pudimos haber hecho justicia a todo lo que Marcos 13 nos estaba hablando, al menos desde el versículo número 14, que era de donde partimos la vez anterior, y hasta el 37, hubo cosas que quizás pudimos haber hablado más, y este es el momento para hablar de esas cosas. El título de este sermón es La venida del Hijo del Hombre, y propiamente en sus Biblias, en algunas Biblias viene este título, y vamos a hablar de estas implicaciones o aquellas cosas que nos deja ver el pasaje de Marcos y que traen un regocijo a nosotros como creyentes y también nos dan, voy a llamarlo así, un modo de operar en lo que ese día llega, ¿sí? Así que vamos a ver del versículo número 24 hasta el verso 37. Dice la palabra del Señor: pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. De la higuera aprended la parábola: cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que, yéndose lejos de su casa, y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche, o al canto del gallo o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo,
a todos lo digo, velad. Como ustedes pudieron ver a lo largo de Marcos 3, hermanos, realmente es un capítulo difícil, para mí fue bastante complicado, pero pudimos ver de una manera sencilla que el pensamiento que estaba unido, voy a llamarlo así, en los discípulos, cuando ellos vieron la destrucción de Jerusalén, pues prácticamente ese día se acabaría el mundo. Ellos lo notaron así. Y Cristo corrige de alguna manera su pensamiento hablando de un paralelismo o aprendiendo a través de la destrucción de Jerusalén cómo será aquel día. Y si recuerdan que hicimos una división de 2 bloques y cada bloque tenía 2 secciones. ¿Sí se acuerdan? La vez anterior. Bien, el punto de todo esto, como hablábamos que debíamos aprender de los juicios del Señor, para muchos hoy en día hablar de la segunda venida siempre sí es un tema de expectación o que genera expectativa, pero voy a hablar, y lo he hecho en otras ocasiones, donde hablamos de aquellas personas donde hay como extremos, ¿no? Algunos son sensacionalistas y curiosos. Como he sabido que la segunda venida está íntimamente relacionada con el fin del mundo, muchos se esmeran en conocer fechas y buscan señales acerca de cuándo será el tiempo, están atentos a las noticias y qué está pasando con los judíos, porque los judíos son el pueblo de Dios, y etcétera, etcétera. Ya hemos hablado de esto, que esta tendencia trae una ignorancia ahí en medio, donde entendemos nosotros que el pueblo de Dios es la iglesia, es el verdadero Israel. Pero también por otro lado están los pesimistas, que ven la segunda venida de Cristo como una especie de momento cúspide de la historia humana en la cual ya Dios ya no puede hacer nada por este mundo caído y por lo tanto decide llevarse a los buenos. Entonces esa visión también está equivocada, porque no es que Cristo va a venir cuando ya diga él: ay, estos no entendieron, ¿qué hacemos? Pues, ¿qué hago? Pues me llevo a los buenos. No, esto es una visión equivocada de la segunda venida. O cuando a veces, por ejemplo, tenemos muchos problemas y decimos: Señor, exacto, Señor, ya ven. Pero podemos estar pensando en nosotros mismos y no en lo que implica esa segunda venida. Por eso es importante ver qué cosas aquí el Señor menciona que deben causarnos un impacto de aquí hasta que Él venga. Dentro de estas personas hay otros que son los burladores, ¿verdad? Usted se ha topado con gente que dice: bueno, ¿y cuándo viene tu Cristo? Tanto que lo alabas y ve este mundo cómo está lleno de maldad. Deja de estar soñando con la vida cristiana. Mira, ahí estás todo atiriciado, ellos dicen, ¿verdad? Pero esto no es nuevo, hermanos. En 2 de Pedro, capítulo 3, versos del 1 al 4, Pedro ya había tratado con estos hombres o los había visto en tiempos de la iglesia primitiva. Una parte del versículo 3 dice: en los postreros días vendrán burladores andando según sus propios deseos o concupiscencias, diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? O sea, es decir, que este tipo de personas como que se regocija asegurando de decir: bueno, ¿sí va a venir el Señor? Pues en lo que viene yo puedo disfrutar de mi vida. De hecho, eso es una frase común entre los impíos, ¿verdad? Piensan que nosotros los cristianos estamos ahí en la casa. Espero que no estés dando esa imagen, ¿verdad? Pero que estamos ahí como que no queremos disfrutar la vida y no, ya nomás falta el látigo y, ¿verdad? Están dándonos azotes. No, hermanos, eso no es la vida cristiana. Pero la gente se burla y dice: no, pues ¿cuándo vendrá? No, mira, mientras disfruta. La gente se burla porque piensa que Dios no vendrá, que Cristo no vendrá. Entonces todas estas cosas tienen que corregirse. Y Marcos nos va a ayudar. También Isaías capítulo 22 me llama la atención, hermanos, porque esto ni siquiera es nuevo. Hablando de la iglesia, también Isaías 22, perdón. ¿Dije Marcos? No, ¿verdad? No tiene 22.
Isaías 22, 12 y 13. Por tanto, el Señor Jehová de los ejércitos llamó en este día a llanto y a endechas cuando Él expresaba sus juicios, el Señor, a su pueblo. Y dice, a raparse el cabello, a vestir el cilicio, porque no estaban arrepentidos por sus pecados. Y he aquí gozo y alegría, matando vacas y degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, diciendo, comamos y bebamos. Entonces esa forma de pensar no es nueva, aún está. No, disfruta la vida. ¿Para qué te afliges dándote golpes de pecho en la iglesia? Allá hay puros hipócritas. Santiago capítulo 5 también habla de este énfasis, inclusive porque, incluso, capítulo 5, verso 5, cuando los hombres somos tan materialistas, cuando estamos tan centrados en este mundo, y Santiago hace la exhortación a los ricos, dice, habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. ¿Sí lo tienen ahí? Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. No es cierto que el mundo anda así, no, yo quiero disfrutar esto y quiero disfrutar el otro y aquello, y se están nada más engordando el corazón, pero lo que no saben es que están preparando sus vidas para ser juzgados por el Señor. Habéis condenado y dado muerte al justo y Él no os hace resistencia. Quiero hablar de tres cosas que Marcos capítulo 13 resalta como una lección para que nuestro tiempo de espera sea el adecuado. ¿Sí? Tres cosas de la segunda venida de Cristo que deben estar presentes cuando nosotros hablamos o escuchamos de esa segunda venida. Así que, en primer lugar, vamos a hablar, verso número 24, ¿lo tienen ahí? Vamos a hablar de la ira de Dios. La ira de Dios. Verso 24. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Y las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Hemos tratado de visualizar que en estos paralelos entre Jerusalén y la destrucción de Jerusalén y la segunda venida de Cristo, había enfatizado el Señor que ciertamente Jerusalén sería destruida. Estoy hablando todavía de un sermón anterior al pasado, que la iglesia permanecería, pero que también la iglesia sería perseguida. Así que esta oscuridad, este sol oscuro, podemos ver una idea creciente en este verso como un preludio de la segunda venida. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, hermanos, yo me imagino, y hay que ser muy claros y muy honestos en esto que voy a decir, que la iglesia, así como usted puede disfrutar ahorita de un lugar tranquilo, viene, nadie le molesta, hermanos, a lo largo de la historia de la iglesia y aún en el presente hay personas que no pueden adorar al Señor de una manera libre y pública, y de tal manera que para ellos solo hay oscuridad. Pero este sol oscuro o esta luna ya no resplandeciente figura el juicio de Dios que está acumulándose, permítame usar la palabra, por todos aquellos que han sembrado el terror en el mundo y la injusticia. Es decir, cuando Cristo venga por segunda vez, hermanos, Cristo no viene a ver qué puede rescatar. Él viene a rescatar. Él viene a implementar su justicia. Quiero que observe el paralelo del capítulo de Marcos 13 con el de Apocalipsis. Vayan conmigo, por favor, Apocalipsis capítulo número 6. Apocalipsis capítulo número 6, verso 12. No soy un experto, hermanos, por favor, no soy un experto en Apocalipsis, pero podemos entender un poco por estos paralelos
Vean lo que dice el versículo 12. ¿Lo tienen? Dice, miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso como tela de silicio. Puro, ¿está bien? Vean el paralelo. Dice, y la luna se volvió toda, ya no dio su resplandor, oscura, como un eclipse. Dice, y las estrellas del cielo, ¿sí se fijan, hermanos, cómo está caminando igual que Marcos? Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Dice, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. Entonces, lo que está haciendo el autor está dándonos imágenes vivas de lo que él está viendo a través de esta visión. Y Marcos ya no lo dijo, el Señor Jesucristo en Marcos ya no lo dijo. Pero ¿con qué se relaciona esto? Vean el versículo, la segunda parte del 14, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Ojo con esto. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron. Hermanos, llegó el momento del juicio, la ira de Dios. Versículo número 15 sigue diciendo, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira, el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Entonces, el autor de Apocalipsis nos dice, por los mismos paralelos que hay en Marcos, que eso cuando suceda, cuando el sol se oscurezca, cuando la luna no dé su resplandor, cuando las estrellas del cielo caigan, cuando el cielo se desvanezca, entonces viene la ira de Dios. Todos esos hombres que dedicaron su vida a expresar sus maravillosas ideas y decir, no, mira, así no es como hay que vivir la vida la debes vivir así, mira. Todos esos falsos predicadores en las noticias, los psicólogos, los falsos consejos de familiares que ni siquiera su vida son de ejemplo, nos andan diciendo, no, así no, mira, las cosas son así. Y han cerrado sus oídos a la palabra de Dios y sus corazones, y resulta que ellos van a ser el objeto de la ira de Dios por haber vivido conforme a su voluntad y no la de Dios. Los hombres matan, roban, mienten y se ríen en la cara de sus víctimas, pero un día todos aquellos que no tomaron en cuenta a Dios y ni le dieron gracias, sufrirán el pago de su extravío y de su contumacia, por ser contumaces. La ira de Dios, dice el pastor Arthur Pink, es su eterno aborrecimiento de toda injusticia, es el desagrado e indignación de la rectitud divina ante el mal, es la santidad de Dios puesta en acción contra el pecado. Es la causa motriz de la sentencia justa que pronuncia contra los que actúan mal. Es cierto que en el momento esa ira no se ve, pero actuará. Y el día que venga, hermanos, todos los impíos preferirán que una gran piedra los aplaste antes que sufrir la ira de Dios. Los que se sublevan contra el gobierno de Dios aprenderán que Dios es el Señor. ¿Y cómo lo aprenderán? Su ira.
Se les hará conocer la grandeza de su majestad que ellos desprecian y lo terrible que es esa ira que se les anunció y que ellos repudiaron. Aún nosotros los cristianos debemos sacar un provecho sano, justo y gozoso de lo que es la ira de Dios, porque Él nos ha salvado de la ira. Por ahí en la semana, no tengo anotada la frase, pero sé que algunos de ustedes pudieron verlo. Decía un pastor, Pastor Gómez, decía, cómo anhelo ese momento en que ya venga el Señor y enderece todo lo que está. Debe ser un anhelo. Y lo que nosotros hacemos predicando el Evangelio es diciendo a las personas, enderézate con la gracia que se te ofrece, porque vendrá un día en que Dios ya no enderezará con gracia, sino con su ira. Dios vindicará su dominio como gobernador del universo y no habrá quien escape. Esa es la primera implicación. Su venida será para dar el pago justo a los impíos y la ira de Dios será derramada sobre todos aquellos que le rechazaron. Número 2. ¿Vamos bien, hermanos? Número 2. Verso 26. ¿Creen que vamos lento, verdad, hermanos? Porque vamos a ver todos los versículos. Pero no, recuerden que ya vimos una parte de estos versículos. ¿Está bien? Bien, dice el versículo 26. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Ahora, bríndeme su atención. El gran poder de Dios no está manifestado únicamente en esa expresión de ira que Él va a darnos en el día de su venida. Que Él va a mostrarnos, porque vamos a ver cómo trata a los impíos. Porque no es la imagen de un Dios meramente vengativo, como diciendo, no, me la hicieron, van a pagar. No, sino que Él es un Dios justo. Incluso dará el pago justo que le corresponden a sus pecados. Aunque ir al infierno en los diferentes niveles de castigo, para mí no es ningún alivio. A final de cuentas, todos serán castigados conforme a sus obras. Pero vea Mateo, vaya conmigo por favor, Mateo capítulo 25, verso 31, porque estamos tratando de entender cómo Marcos, ya lo vimos a través de Apocalipsis, cómo Marcos, el Evangelio de Marcos, nos dice que la oscuridad del sol y cuando la luna no resplandece tiene que ver con el día de la ira. También Mateo usa expresiones que usa Marcos porque nos dice que tiene que ver con algo. Voy a ver dos versículos de Mateo. Mateo 25, 31, ¿lo tienen? Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, ¿y qué? Y todos los ángeles, y todos los santos ángeles con él, si se fijan que estamos hablando del mismo evento, dice, él entonces se sentará en su trono. Entonces, esta implementación, voy a llamarlo así, esta extensión de la gloria, del gran poder y de la gloria de Cristo, es dar el pago con su ira, pero viene a extender ya su dominio absoluto sobre la tierra. Se sienta en su trono de gloria. Ha descendido la gloria del Señor. En la segunda venida, Cristo desciende y desciende con su gran poder y gloria. Pero ¿cómo se establece? Se establece como un trono, como un lugar en donde Él reposa sobre sus gobernados. Entonces, ¿cuál es esa segunda cosa? Recuerden que Dios no tiene comunión con el pecado. Y tú y yo somos pecadores. Vean lo que dice Mateo 19. Todavía estamos yéndonos de versículo a versículo para entender la expresión de Marcos. Dice el versículo 28 de Mateo 19.
¿Lo tienen? Cuando se pone ahí en entredicho que realmente que es un cristiano, se han dejado al Señor, dejado las cosas por seguir al Señor. Y dice Jesús, verso 28, y Jesús les dijo, de cierto os digo, en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente, hermanos, la venida de Cristo dará el pago con su ira, con su justicia a los pecadores, pero Él viene a trastornar el universo de una manera completa y absoluta para hacer una nueva creación. Un universo renovado. El hecho de que su gloria se asiente sobre este mundo es porque las cosas cambiarán. Desde lo más profundo de sus naturalezas como cosas creadas, Dios renovará todas las cosas. Hermanos, nosotros como cristianos a veces, no sé si pasa algo en las noticias, yo no sé si ves muchas noticias o ves ahí una injusticia en tu trabajo y dices, Señor, ay, esto debe suceder y vemos tantos problemas en el mundo y tantas cosas malas. No solamente Dios juzgará a los impíos, sino que Él cambiará este ambiente, donde sus gobernados gozarán y disfrutarán de la renovación de todas las cosas. Esto no es una cosa pequeña. Los discípulos entienden que ese venir de Cristo en las nubes con gran poder y gloria es la restauración de todas las cosas. Vean Isaías, capítulo número 65, verso 17. ¿Me siguen, por favor, Isaías? Si no lo tienen y ya está en la pantalla, seguimos leyendo. Dice, porque aquí yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento. Te voy a poner el ejemplo, hermanos, porque no significa, quiero decir esto, no significa que se nos borrará el chip, que no tendremos memoria de nada absolutamente. Pero quiero que tú vayas o reflexiones a un tiempo difícil de tu vida. No sé si lo estás pasando ahora, pero piensa en un tiempo difícil del pasado. Duro, duro. Y por la misericordia de Dios, tú puedes saber que Dios ha tratado contigo, porque a veces esas cosas difíciles han pasado como un sueño. ¿Lo recuerdas? Porque es algo real. Pero es el trabajo de la gracia sobre tu persona para que tú puedas depender de Él. En aquel día, hermanos, esto habrá sido un mal sueño. Todas tus aflicciones del tiempo presente habrán sido un mal sueño. Y abriremos nuestros ojos en la eternidad para estar siempre con nuestro Salvador de una manera gloriosa, hermanos. No tiene medida el gozo que Dios nos dará. Los recursos, la gloria de su poder, el poder contemplar a Cristo cara a cara, hermanos, oh gloria. Y eso nos ayuda para no vivir persiguiendo las babas de este mundo, para tomar en cuenta las cosas que realmente tienen verdadero valor y precio, el precio que Dios le ha dado, la sangre de su Hijo. Isaías, en el libro de Isaías se nos promete cielo nuevo y tierra nueva. Todo lo que vemos ahorita será llevado a un nivel muy superior, porque Dios no pierde, hermanos, ni con Satanás, ni con sus huestes, ni con los impíos. Dios no pierde, siempre saldrá victorioso. Lo que ellos intentaron destruir,
Satanás con sus tentaciones, sus ángeles con su trabajo, con su maquinación, y los impíos aborreciendo a Dios que les había creado, aún con toda su fuerza, no podrán vencer al Señor. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso del 13 al 14. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales, en ese cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. No habrá más fraude, no habrá más mentiras, no habrá kilos de 900 gramos. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, ¿de cuáles cosas? La ira de Dios, del cielo nuevo y la tierra nueva. Estamos hablando de nuestro tema, ¿sí? Procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles, en paz. Estas cosas deben ayudarnos a nosotros como cristianos a ser diligentes. Dios juzgará con justicia al mundo. Dios renovará todas las cosas para que yo pueda andar en paz en esto. Apocalipsis 21:5. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas, y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Dios renovará el mundo, hermanos. Debemos gozarnos en eso. Pero aún más, número 3. Ya vamos a terminar, ¿eh? ¿Están cansados? Esfuércense más. Marcos 13:27, ¿lo tenemos? Otra implicación de esa segunda venida es: y entonces enviará a sus ángeles, todos esos fieles servidores, dice el pasaje de Mateo, sus santos ángeles, y juntará a sus escogidos de los 4 vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Esta palabra juntar, hermanos, es reunir o congregar así, poniendo o enfatizando el lugar en donde están reunidos. Juntará. De hecho, esta misma palabra la usa Cristo cuando habla de Jerusalén a través de una parábola, diciendo que Él, como la gallina, junta. ¿A quién? A sus polluelos. Esa sensación que la gallina les provee, esa protección de ese lugar seguro. Esa es la misma figura que podemos usar, porque en aquel día, hermanos, como Dios lo ha dicho en Apocalipsis, Él enjugará toda cosa incierta, toda aflicción, estará cubierta bajo el consuelo de Dios en aquel día. Nos dará 100 veces más y la vida eterna. Pero esta reunión, hermanos, es con los escogidos. Viene por ti, viene por ti, viene por mí, para que estemos juntos. Los suyos. Los suyos. Es con la iglesia. Yo analizo esto, hermanos. Ustedes saben que cada iglesia local tiene una identidad como iglesia de Cristo, pero todos sabemos que aún en este mundo no estamos completos, hermanos. Nos faltan nuestros otros hermanos en otras iglesias locales a lo largo y ancho del mundo, y ese día seremos un solo pueblo, una sola iglesia, la esposa del Cordero.
Vayan conmigo a Tesalonicenses capítulo 4. Esa es la tercera cosa que estamos hablando. Juntará a sus escogidos. Cuando Dios salva, no ha salvado solo individuos, los ha salvado para que sean uno. Y ese día será la máxima expresión de su propósito, juntando a sus escogidos. Dice el versículo número 14 de Primera de Tesalonicenses, ¿lo tenemos ahí? Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que murieron con la esperanza de resurrección. Estoy parafraseando para entender el término, dormir. ¿Sí lo tienen ahí? De aquellos que murieron con la esperanza de resucitar en Él, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que murieron con la esperanza de la resurrección, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, ¿sí? Saliendo a las puertas de la ciudad, en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos unos a otros con estas palabras. Hermanos, hay muchos amados cristianos que se han ido de este mundo, pero han ido con el Señor. Sus cuerpos yacen en el polvo, pero serán levantados. Y tenemos esa esperanza. Y el Señor nos dice, alentaos unos a otros con estas palabras. Porque ni aun la muerte podrá hacer división entre los escogidos del Señor. Porque Él los juntará de donde estén. Están sepultados, los levantará. Si están en el último rincón del mundo, los traerá hacia sí para estar siempre con sus. ¿Quiénes son estos escogidos? Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Verso 11. Es cierto que no podemos ver los corazones, ¿verdad? Pero ahí nos dice, verso 11, ¿sí lo tienen? Donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Estos son los escogidos. Pero dice, vestíos pues. ¿Cómo? Escogidos de Dios, como aquellos que serán juntados de entre los 4 puntos de la tierra, vendrán. ¿Cuáles son? Estos santos llamados de entrañable misericordia. Sus escogidos no son gente mezquina, no son gente llena de envidia, soberbia, impacientes. Dice ahí el versículo, de benignidad, de entrañable misericordia, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros. Aquel día glorioso, donde el Señor juntará a sus escogidos. Si tú eres un escogido del Señor, ahí verás a aquel hermano que no soportabas mucho. Pero hermanos, tenemos que crecer, porque aquel día se hace. Humildad, benignidad, mansedumbre. ¿Qué cosas tan extrañas son esas a nuestra vida? No debería de ser, ¿verdad? Perdonándonos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el bien perfecto. Hermano, ¿y eso qué tiene que ver con la segunda venida? Pues
Somos sus escogidos, ¿no? Es nuestra vestimenta preparándonos para aquel día. Por último, estas tres cosas, las repito, cosas que nos aleccionan en la segunda venida de Cristo. Primero, la ira de Dios sobre todos aquellos que le rechazaron. Número dos, la regeneración de todas las cosas, cielo nuevo y tierra nueva. Un universo renovado para aquellos que le aman, en donde ya mora la justicia y ya no habrá más pecado y Dios enjugará toda lágrima. Número tres, que esa será la reunión de todos los amados del Señor y amados nuestros, escogidos. El tiempo de espera. Habíamos visto del versículo 28 hasta el versículo número 31, ¿recuerdan? De Marcos 13, nuestro texto, que eso no solamente, o particularmente, aunque habla de Jerusalén, vean, ¿se acuerdan de los paralelos? Decía que estas cosas, que sus palabras no pasarán y que ciertamente la generación que estaba presente no iba a pasar, o sea, 40 años, y fue cuando sucedió. Pero entendiendo que esa promesa se iba a cumplir, dice el versículo número 32, pero de aquel día, ¿sí lo tienen? Y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, sino el Padre. Ni el Hijo, perdón, sino el Padre. El tiempo de espera. Y hermanos, por favor, somos dados a escuchar predicaciones en internet, en radio, en Facebook, en Instagram. Bueno, no sé si salen en Instagram, pero en lo que salga. Pero por favor, hermanos, no escuchen a psicólogos. Pregunten por ciertos hombres que de alguna manera se pueden recomendar, porque hay muchos hombres buenos predicadores, hermanos, pero ve uno cada cosa. Dicen algunos, ahí dice que el día y la hora nadie la sabe, pero le podemos llegar a la semana o al mes, según el calendario maya. De hecho, ya después del 2021 ya es seguro que vaya a venir. Oh, wow. Hermanos, esas personas son y lo menos peor quizás, son ignorantes. Pero hermanos, el día y la hora nadie la sabe. Absolutamente nadie. Pero Cristo quiere que vivamos pensando en cómo vivimos ese tiempo. Dice el versículo 33, mirad, velad y orad. Observa, discierne, ora. ¿Sí? Porque no sabéis cuándo será el tiempo. Y nuestra vida debe estar alerta. Es como el hombre que yéndose lejos. No sé si a usted le pasa que con sus hijos no les da fecha o no les da lugar porque quiere que están a la expectativa. A mí me pasa con pequeños. Ya no están tan pequeños ellos. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Esa no es nuestra preocupación como cristianos, ¿verdad que no? ¿El Señor va a venir? ¿Tienes temor que sea mañana? Tengo que hacer otras cosas el viernes. De verdad, hermano, eso puede revelar mucho de nosotros, ¿eh? Pero puede ser mañana, ¿no? Bueno, el día ya no van a decir, hermanos, el hermano ahí está diciendo que va a venir mañana. No. Pero no sabemos, ciertamente, no sabemos. Y Dios quiere, hermanos, de verdad que quiere que no nos interese cuándo. Quiere que realmente vivamos en esa espera con diligencia. Dice que debemos ser como ese mayordomo que estando a cargo de la obra que el Señor le dio, dice ahí, yéndose lejos, este hombre dejó su casa y dio autoridad a sus siervos. De aquí estamos predicando y dando testimonio de Cristo como iglesia, porque la gente se extraña y dice, bueno, esto es lo domingo y con todo el COVID a todo lo que da. Pero
dio autoridad y cada uno su obra y al portero mandó que velase, es decir, cada uno en su función, cada uno en lo que puede hacer con los talentos y la gracia que el Señor le ha dado, trabajando en lo que el Señor le dio. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa. Puede ser tarde para nosotros en la noche, puede ser a medianoche, puede ser al canto del gallo, muy pronto para algunos, o a la mañana. Dice, pero para que cuando venga de repente. No, hermano, es que a mí las cosas de repente no me gustan. Yo las quiero bien planeadas. No, hermanos, el Señor conoce nuestro corazón. Si Él nos hubiera dicho que viene en el 2022, vuelo a la hilacha, todo el 2021, y ahí en diciembre como que hay que componer. Pero hermanos, no, nosotros debemos vivir como si fuera a venir. ¿Cierto? Así no le damos espacio al pecado. No le damos chance a que tome dominio sobre nosotros. Vamos. Y si somos seducidos, volvemos a ir otra vez a nuestro Cristo y le decimos, Señor, ayúdame, yo quiero estar despierto. No como un muerto viviente, como un zombie. Y lo que a vosotros digo, dice el Señor, a todos los. Así que hermanos, este tiempo de espera, viendo la venida del Señor, vemos su juicio, vemos la restauración de todas las cosas, vemos a su iglesia reunida, la esposa del Cordero. Hermanos, que esto impacte nuestras vidas, en cómo llevamos a cabo nuestra vida cristiana. Que el Señor les bendiga. Vamos a hacer una oración y así estaremos después. Señor, ha sido y es, Señor, nuestro anhelo que la palabra de nuestro Señor Jesús vaya y tome lo que es. Padre, sigue siendo glorificado, por favor, en tu iglesia y que cada corazón, cada uno de nosotros sigamos reflexionando, pensando en esa promesa gloriosa que Cristo volverá por segunda vez para sentarse en su trono de gloria y nosotros estaremos ahí a su servicio. Cada uno de tus hijos, cada una de tus ovejas, sigue llamando a los tuyos. Te alabamos, te bendecimos. Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.